Santiago 3, 1 al 4 dice así la palabra: hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y así dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que quiere las gobierna. Bueno, vamos a hablar un poquito, algo práctico, y no sé si es sencillo o no sencillo, pero creo que a todos nos pasa, sobre la lengua. Y en este caso está hablando la lengua de las palabras que pronunciamos, de lo que decimos, que somos responsables por lo que hablamos. La forma que hablamos, las cosas que decimos, nos hace responsables ante Dios, habla nuestros testimonios, habla y desnuda nuestra alma, lo que hay de la abundancia en nuestro corazón, las clases de personas que somos. Y bueno, en este caso vamos a indagarnos mucho para adentro, qué hablamos, qué decimos. Siempre lo tocamos en un punto de vista doctrinal o la lengua diciendo por el alma, pero vemos que si vamos un poquito más allá, estamos hablando de las palabras que decimos y lo que tenemos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser. Dice así la palabra: hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Mayor condenación. Entonces, acá, cuando estaba hablando de esto, dice en otra versión: pues como sabéis, seremos juzgados con más severidad, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos que lo que enseñamos, lo que decimos, porque acá está hablando la lengua no solamente en el chusmerío como le decimos, en los comentarios maliciosos, en la maldad, en la mala palabra, en la palabra ociosa, como decimos, vanidades que hablamos, cosas que no edifican, sino que está diciendo también lo que enseñamos. Y esto, ustedes fíjense que lo está dividiendo en ese tiempo. Santiago, es para los judíos, y acá había una controversia entre la ley y la gracia, ¿no? O sea, el Evangelio de Cristo y la ley que defendían muchos judíos. Entonces esto me lleva al versículo de 1 de Timoteo 1, 4 al 7. Porque acá cuando habla de la lengua, habla por toda clase de palabras que vamos a rendir cuenta. Dice así la palabra del Señor: no presten, dice, atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Vemos acá la palabra como dice: no presten atención a fábulas. Entonces dice, porque solamente acarrean discusiones. Entonces, todo lo que enseñaban los fariseos, vemos acá la palabra, todo lo que enseñaban lo de la ley, solamente terminaba en discusiones. Discusiones, dice, acarrean disputa. Entonces dice, no presten atención, porque si ustedes prestan atención, van a entrar en el choque, en el conflicto. Entonces eso genera discusiones. Entonces, la discusión o la disputa, como dice acá la palabra, disputas son las batallas o luchas que se llevan a cabo para imponer una posición o para alcanzar una meta. Imponer. Entonces, siempre queremos imponer por nuestra enseñanza. Y la enseñanza errónea, eso es lo que va a traer condenación a nuestra vida. Por eso tenemos que meditar muy bien, estudiar muy bien profundamente la palabra, porque por cada cosa mal enseñada y que pensamos que tenemos razón, influenciamos mucho en la vida de los hermanos. Por una enseñanza errónea, puedo dar un consejo erróneo, puedo influenciar a esa persona y esa persona puede caer en condenación
en una decisión errada que va a traer perjuicio para su vida. Entonces así también, como a mí me trae esa, digamos, condenación de parte del Señor, en el sentido de un juicio, un perjuicio para mí. ¿Por qué? Porque estoy influenciando sobre otra persona. Así los fariseos influenciaban con su enseñanza, ¿cómo? Robándole o quitándole la salvación. Ellos blasfemaban contra el Hijo de Dios, contra el Evangelio, entonces le sacaban de la oportunidad de tener salvación. Y en este caso, uno que está predicando tiene que medir muy bien las palabras y meditar para que se deje enseñar sobre el Espíritu de Dios, o por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para enseñar las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque eso va a traer bendición a las demás personas. En cambio, si yo no soy guiado, yo no estudio, no pongo mi tiempo para el Señor, quiero armar muchas veces un mensaje así nomás, para salir o para cumplir, digamos, ya cumplí, entonces le di, hacemos algo rápido, algo sin meditación, algo que no le dedico el tiempo, entonces puedo enseñar mal y puedo traer perjuicio a la persona. Y también, por ende, me traigo condenación, perjuicio para mí. Entonces, en este sentido, dice que habla acá mucho de la salvación, porque a eso verdaderamente está apuntando Santiago, y como vemos acá, dice, no presten atención a fábulas, dice, y genealogías interminables que acarrean disputa más que edificación, que es por la fe. Y dice en el 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, dice, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces la vana palabrería es una palabra inútil, algo que no edifica, algo que no te liberta del pecado, algo que no te da salvación. Y como dice acá la palabra, queriendo ser doctores de la ley, esto es lo que apunta el versículo, sin entender lo que habla ni lo que afirman. Entonces, esto eran los judíos. En ese sentido enseñaban palabras ociosas y iban a recibir la condenación. No se hagan maestros muchos de vosotros, queriéndose maestro, entendido, que tienen la verdad, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, en ese sentido, uno tiene que tener revelación de Dios a través del estudio de la palabra, y los fariseos tenían un entendimiento natural simplemente, pero no espiritual. ¿Por qué? Porque el verdadero entendimiento nos da el Señor. Y vamos a ver la palabra que nos dice en otro versículo. Mateo 23, 5, y el 8 es el principal, al 13. Dice así la palabra: antes haced sus obras, dice, hacen sus obras para ser vistos por los hombres. Esto eran los fariseos. Dice, antes hacen sus obras para ser vistos por los hombres, ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Vemos cómo estas personas eran orgullosas, dice, amaban los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga. Hacían todo para ser vistos. Y dice así la palabra: y las salutaciones de las plazas, los saludos de las plazas, y que los hombres lo llaman rabí, rabí, o sea, maestro, maestro. Eso es lo que muchas veces uno ama en su naturaleza carnal. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Vemos acá la palabra, ¿no? Como dice rabí, rabí. En ese sentido, estaban orgullosos y quería que lo llamen maestros. Y a uno le puede tomar este espíritu, ¿cómo que no? O sea, cualquiera. Y cuando te dicen maestro, usted sabe, y tal vez no te digan maestro, pero usted sabe la verdad, usted es esto, lo otro, porque usted sabe profundamente la palabra, usted estudia mucho, se nota, qué sabiduría. Y bueno, esas cosas el hombre ama. Pero como dice acá la palabra, no amen que le digan maestro. Dice, porque uno solo es el maestro. Dice, el maestro es el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y en este sentido uno se tiene que juzgar, ¿no? Porque amamos las posiciones. Mi mamá siempre enseñaba una cosa: dígame sierva,
no me gusta que me digan pastora, ¿no? Porque no sé por qué, si considera mejor, y ella considera menor una sierva. A mí, por el contrario, no me gusta que me digan siervo, porque considero que uno no es digno, y creo que yo no soy digno, porque significa estar al servicio completamente de Dios, y no creo merecedor de un título, al menos a mí me toma así. Y no es por humillación que lo digo, es porque simplemente no me gusta, no sé por qué. Bien, no lo sé por qué. No es que desprecio el título, pero prefiero que me digan, no sé, simplemente hermano, simplemente, como le digo al otro, decime Javier, llámame como quiera. Pero no me gusta para ante las personas, como se dice, no, decime pastor, porque entonces genera un respeto. A mí simplemente no me gusta, pero hay personas que, como dice acá, le encanta ese orgullo que agarra por tener un título, por decir el mayor, por decir el que gobierna, por decir el que manda, y como dice acá, ama los primeros lugares. Tampoco, pero yo digo, no es por mi humillación, no sé por qué me pasa, pero nunca, no me gusta sentarme ahí. Voy a decir la verdad, no me gusta. A mí mi mamá me obligaba a sentarme en el sillón, pero nunca me gustó en los primeros lugares. Y ella decía, está para los pastores, usted tiene que estar al frente de la obra. Y bueno, yo siempre le discutía. Vos decís que controle todo, pero de atrás se ve mucho mejor el movimiento que de adelante. Pero bueno, esa no es la cuestión. La cuestión es que a uno le gusta estar en los primeros lugares, como dice, aman el ser vistos, el que le digan maestros. Entonces, la posición, ¿sí? La posición, eso es lo que aman, el orgullo, la vanidad, ¿no? En este sentido de tener jerarquía. Y como dice acá la palabra, en el 23:10, no seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Vemos, uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, el que va a enseñar es el Señor, el que va a acomodar. Entonces, vamos a dar cuenta de todas las palabras que enseñemos fuera de contexto, que enseñemos erradamente. Pero le tenemos que pedir ese perdón para que el Señor vaya iluminando, para que el Señor dé ese conocimiento, para que no podamos perjudicar en decisiones. Porque yo creo que la palabra más o menos está trazada y está bien. Está bien, yo no estoy diciendo en sentido de la doctrina, pero sí un consejo que le puedo dar. Agarre y una hermana me dice, ¿sabe que tengo un problema con mi marido? Y bueno, me trata mal. Entonces yo como hermano en Cristo le voy a dar un consejo y le digo, bueno, ¿sabe qué? Usted ore nomás al Señor, pero no se acueste con su marido. Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a doler, va a sentir la necesidad y le va a pedir perdón, entonces después que aprenda la lección, van a volver a estar juntos. Entonces, eso es un consejo errado, ¿para qué? Para destrucción de matrimonio. Entonces, por esos consejos podemos dañar un matrimonio, una familia, podemos traer mucha diferencia, ¿no? Porque esos son los consejos que nos va a pedir cuenta el Señor. Entonces, en este sentido, dice acá la palabra, uno solo es vuestro maestro. Y volviendo a eso de la jerarquía, por ejemplo, a mí me pasaba. A mí, o sea, hablamos acá y todo Javi, o sea, una posición de hermano, de confianza, y digo, hasta de confianza que se sobrepasaba, ¿no? Porque se escapaba una mala palabra cada tanto, pero cuando íbamos afuera, siervo, y escuchaban todos los vecinos, a mí no me gustaba que me digan siervo, porque después encima me tienen para el cachetazo, me cargan, entre los vecinos dicen, siervo, y no me gusta porque ya cuando no hay un respeto en lo espiritual, ¿de qué sirve esa palabra que se diga siervo? Aunque sea, pero usémoslo para acá, no para afuera. Porque me hacía sentir la posición de que los tenía todo agarrado de la oreja, acá que los tenía como mis servidores y que yo gobernaba sobre todo, y no me gusta en sí, porque como dice acá, somos todos iguales ante la presencia del Señor. Si bien sabemos que hay instrumentos que se deben respetar y que se le debe el respeto, pero no llegar a esa posición de amar a eso, el orgullo vano que produce una jerarquía. Pero bueno,
dice acá en el 23:13, dice así la palabra: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Vemos, no entréis vosotros. Entonces, por la enseñanza de los fariseos recibían condenación, no dejan entrar a los que están creyendo o a los que están entrando en este sentido por las persecuciones. Y entonces, ¿todo por qué? Porque había palabras que contradecían. Entonces había una disputa muy grande entre cristianos y los de la ley. Entonces, entre judíos, ahí estaba el choque. Entonces, ¿por qué? Por la falsa enseñanza no lo dejaban entrar. Entonces, ahí venía la disputa. Y entonces, en este sentido también, hermano, nosotros cuando enseñamos erradamente o damos un consejo erradamente fuera de lo que es humillación, entonces prácticamente le estamos cerrando la puerta a la salida de su pecado. Entonces, por eso nos pide cuenta, por las palabras que son inútiles, ociosas, por la picardía, por la manera de acomodar la palabra. Y ahí, como digo, hermanos que tienen la lengua, que son como espadas, y son espadachines, vamos a decir, como dijo un hermano. Son espadachines, pero muy hábiles con la lengua, en sentido que con pocas palabras, sin decirlo directamente, ya te lo están diciendo. Entonces son muy hábiles. Entonces, estas cosas, cuando se enseñan maliciosamente, cuando de una manera encubierta lo dice, pero para herir al hermano, para avergonzar al hermano, para ofender o para hacer enojar, también esto uno va a rendir cuenta. Entonces vemos que las palabras que pronunciamos nos hacen responsables ante el Señor. Ya digo, en enseñanza, en chisme, en ofender a otras personas, en las peleas. Hay tantas formas, pero que el Señor es el que tiene que estar dando el conocimiento a través de la palabra, para que hablemos la palabra en el contexto y para que no dé esa prudencia y que podamos hablar palabras edificantes para otra persona. Digo, y ya, si voy a lo que es ofensa y pelea y disputa, eso ya no hace falta ni discernir, usted lo discierne, eso. Cuando dice una mala palabra, ¿de dónde es? ¿De Dios? ¿De Dios o de...? ¿De Dios o de quién? Del infierno, de Satanás mismo. Cuando ofenden, cuando dicen la palabra, cuando imitan a las peleas. ¿De quién es? Entonces, ahí ya nos damos cuenta, ni hace falta, hermano, nuestra condición ahí ya es injustificable. Tenemos que pedir perdón nomás. Pero estoy hablando de esas palabras que tal vez no alcanzamos a discernir, pero sí están en nosotros. Están en nosotros y eso es lo que hacían los fariseos. Tenían una apariencia de piedad, pero por dentro le robaban la bendición y la salvación a muchos. Dice así la palabra, el versículo 2. Vamos al versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y cuando se refiere a varón perfecto, se está refiriendo a un varón maduro, que conoce el camino del Señor, maduro en la fe, que tiene discernimiento, que tiene conocimiento. Pero maduro en la fe quiere decir, el que conoce la palabra del Señor, tiene este conocimiento, pero aparte de la salvación, a eso, de la madurez espiritual. Y dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Ahora, capaz de refrenar, ¿para qué? Para no discutir por palabra. Y dice la palabra del Señor, Pablo lo dijo, el obrero del Señor o el obrero de Dios no debe ser contencioso. Entonces, nosotros escuchamos muchas veces otras doctrinas. Y a mí me pasa frecuentemente, por haber estudiado la palabra del Señor, ¿qué pasa? Que uno te viene con una falsa doctrina en el sentido que está enseñando algo errado o que entiende algo errado, que son de otras doctrinas, de otras congregaciones. Y a veces, si no entiende la cruz, si está de paso, si el Señor, no acomoda la situación para explicarle, es de balde discutir. ¿Qué me iba a poner a discutir una segunda venida con otro hermano?
Si eso lleva horas de exponer la palabra por la cita bíblica, entonces ¿qué vamos a hablar de segunda venida? O sea, si directamente lo escucho y ya la maldad se ha multiplicado. Dice el Señor y ya está muy cerca, esas son señales que están muy cerca de la segunda venida del Señor. ¿Y qué le vas a decir? Te tenés que callar la boca, amén. Gloria a Dios, dice. A ver, dijo Pablo, por pretexto, dice, o por contención, no obstante me gozo porque Cristo es anunciado. Aún predican a Cristo. Y bueno, que sigan predicando. Entonces no, si es de otra congregación no voy a agregar nada. A eso es lo que voy. Entonces, ¿para qué vamos a generar disputas? Solamente ofendés al hermano, solamente sembrás dudas, sembrás discordia y no es vano, no es edificante para nada, porque ya me había pasado el año pasado con un hermano que termina así, terminamos hablando y yo le dije mi punto de vista, me parece, y al final, ¿para qué? Para generar un conflicto, un choque. Y me dijo el hermano, mira, dice, no, mejor no hablemos mal porque vamos a terminar mal. Entonces, mejor, muchas veces, ser prudente, callarse. Si el Señor da la oportunidad es una cosa, pero si el Señor no está abriendo esa puerta, es de balde. Y dice así la palabra, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y vamos a una referencia. Versículo 2 dice, ahí les digo, (39:1 de Salmos). 39:1 de Salmos. Y acá vamos a darle un ejemplo práctico, porque ustedes tal vez no son fariseos, o sea, no se sienten identificados, pero le tenemos que dar un contexto, porque si no, el día que se presente una controversia por palabra, ustedes van a tener la duda y van a decir, sí, ahí se van a interesar. Porque yo cuando en el tiempo de mi mamá lo decía mucho esto, todos prestan atención de los estudios bíblicos de otras congregaciones, cuando les ponen en video, ¡oh, qué interesante! Pero cuando enseñaba a mi mamá ahí la doctrina, todo se era aburrido, pero no me interesa, eso no es mi problema, yo tengo otros pecados, otros problemas. Es increíble cómo actúa la mente del ser humano, cómo actúa para desviarlo de la fe a la palabra, de escuchar la palabra del Señor. Y como dice acá la palabra, dice 39:1 de Salmos, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con mordaza mientras el impío esté en mi presencia. Vemos, la prudencia, guardaré, dice, para no pecar con mi lengua. Entonces, la prudencia, para ver qué hablamos delante de otras personas, al menos que no son de la congregación, o al menos que no son hermanos, que son impíos. Entonces, eso habla mucho de nuestro testimonio. Y como vemos acá lo explica, la manera de hablar nos delata, hermanos, nos delata y revela nuestro estado espiritual. En el caso de Pedro, por ejemplo, cuando le dijeron, y esto está, porque lo había notado en el versículo, en Mateo 26:73, dice que él negaba al Señor, y otro vino y le acusó y le dijo, tú eres uno de ellos, tú eres Galileo, dice, porque tu manera de hablar te delata. O sea, el acento, la tonada que tenía, lo delataba. Entonces, tú eres uno de ellos. Y él dice que lo negaba. Pero así es nuestro hablar, como digo. Nuestra manera de hablar nos delata. Nuestra procedencia, si somos ignorantes, si somos educados, si somos ordinarios, si somos cultos, si somos vulgares, si somos refinados, creyentes, impíos, ¿qué somos? De la abundancia del corazón, como dice, habla en la boca. Y más me pongo a analizar, ¿no? Si pudiéramos tener una grabación de todo lo que dijimos el mes pasado, tal vez muchas palabras no quisiéramos escuchar. De todo lo que hablamos a solas, en nuestra intimidad, en nuestro cuarto, con nuestros hermanos fuera de la iglesia, fuera de lo que es en conversación, y hablar vanidades. Entonces, eso es lo que nos va
a dar un poquito de vergüenza, ¿no? El no desearlo escucharlo, porque vamos a conocernos mucho de nosotros. Eso yo dije, ¿cómo lo pude decir? ¿Cómo se me escapó? Entonces, hay muchas cosas que están en nosotros, que tenemos que analizar lo que conversamos, lo que hablamos, lo que decimos. Aún vemos, acá dice Proverbios 21:23. Proverbios 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustia. Entonces, el que guarda su boca, el que cuida su lengua, el que cuida sus palabras, el que mide sus palabras, guarda su alma de mucha angustia. O sea que las palabras ociosas o imprudentes son las que traen muchos problemas a nuestra vida. ¿Cuántas angustias, hermano? ¿Cuánta metida de patas, por decir una cosa desubicada, una cosa que no era el tiempo, no era la forma, pero por un pequeño enojo uno lo dice, se desboca? Entonces eso después trae muchas angustias a nuestra vida, muchos conflictos, muchas diferencias, muchas peleas, muchas disputas entre hermanos, por una palabra desubicada, por una palabra desenfrenada. Entonces, guardar primeramente, cuidar lo que decimos, la prudencia, para guardar nuestra alma de muchos problemas a futuro. Porque decimos muchas veces y después nos agarramos la cabeza, ¿para qué lo dije? ¿Para qué lo ofendí? ¿Para qué? Y muchas veces lo decimos, sin querer a veces, o a veces en forma de chiste, pero ¿qué pasa? Se ofendió el hermano, se ofendió la hermana. Entonces, de ahí tengo que pedir perdón para guardar mi alma de muchas diferencias, de muchas peleas, de muchas disputas, de muchas ofensas. Y dice así la palabra en Mateo 12:34. Mateo 12:34. Vamos a leer desde el 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, dice. Vamos al 33, perdón. Dice, bueno, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la abundancia del corazón. Entonces, esto se lo dice a los fariseos, generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Entonces, ellos hablaban contra Dios. Entonces, era la palabra mala en este sentido. Pero nosotros, ¿cuántas cosas hablamos contra nuestro hermano? Y si el hermano tiene la esencia de Dios, tiene un pedacito de Dios, estamos hablando, estamos ofendiendo al mismo Señor. Y como dice acá la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras no salen porque sí, hermano, es porque hay abundancia. Entonces, si hay maldad y salen palabras maliciosas, es porque hay abundancia de malicia, porque rebosa esa copa de malicia, ese corazón de maldad. Si hay chisme, es porque está la maldad ahí, están los comentarios desubicados, no sale porque sí. Eso, una persona chismosa va a ser siempre chismosa. En ese sentido digo que si no se mide, ¿no? Siempre va a ser chismosa porque ya tiene la tendencia. Entonces, por naturaleza sale porque está en la abundancia de su alma. Y dice así la palabra: el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas yo os digo, toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Toda palabra ociosa, toda palabra vana, toda palabra inútil. Recordemos a quién se lo dice, a los fariseos. Pero nosotros también, hermano, vamos a dar cuenta por nuestras palabras, porque somos piedra de tropiezo muchas veces, en lo que hablamos, en lo que comentamos, en lo que inducimos a las personas con decisiones, en lo que influenciamos a través de decir, lo digo o no lo digo de una manera refinada, lo digo de una manera encubierta, pero estás induciendo al error, está influenciando. Entonces, si vos tenés un espíritu de maldad, influenciar, retorciendo un versículo con la maldad para hablar mal de otro hermano o comentar
o querer lograr que las personas te sigan a vos y que destruyan al otro, entonces de eso vas a dar cuenta. Porque la influencia, hermano, ese espíritu influyente, por más que muchas veces no decimos con palabras, pero se da a entender. Entonces esa conducta la van a seguir los seguidores. Entonces, si tengo por ejemplo, como hablé la semana pasada, si tengo tu mentor, tu formador, tu instructor de la palabra, tiene mucha justicia propia, todos los seguidores van a ser así porque van a seguir el ejemplo. Van a seguir el ejemplo y van a actuar de la misma manera. Digo, si tu pastor, tu pastora es peleador, vas a hacerlo de la misma manera. Entonces, tu pastor está peleando y vas a ir. Y yo lo tengo que enseñar claramente esto. ¿Se acuerdan del tiempo de cuando estaba mi mamá? Que una vez se lo dije y se lo dije también en la prédica y sabían que estaba mal. Le dije, habían roto el vidrio de la puerta, se fueron todos a pelear enfrente. Mi mamá supuestamente le mandó, y bueno, ella había reconocido, se enojó y vayan todos, y fueron y rompieron todo, la puerta, las ventanas de un vecino. Y yo le dije, está mal eso, está mal. Pero digo, si la cabeza está mal, el cuerpo va a estar mal y va a actuar así. Actuó la cabeza así, con una mala decisión, y todo el cuerpo fue atrás, convencido de que estaban haciendo la justicia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Había muchos que estuvieron acá. Y había pelea cada 2 por 3. Yo había subido por la escalera, reinaba la paz. Cantaban los pajaritos. Subí a la cocina ya y veo que un descontrol en la calle, pelea de acá para allá. Hermanos contra gente de afuera, palazo a palazo. Palazo a palazo. Un hermano, uno que quería frenar, un hermano le tira con un pedazo de caño y el caño se dobló entre las piernas de esa persona, que no tenía nada que ver en sí porque quería separar. Así que imagínate el nivel de engaño que tenemos, teniendo supuestamente la verdad o la palabra de verdad. Entonces, ¿cómo actuamos? Si actuamos con justicia propia, la justicia divina que decimos, mostramos el puño, yo creo que, hermano, ya estamos muy equivocados en ese sentido. Y esto a cualquiera le puede tener, un momento de furor, un momento de enojo, se puede pasar, pero no siendo reincidente, y mucho más cuando somos maestros, como dice acá la palabra. Tenemos que cuidar mucho nuestra conducta, porque tenemos esa tendencia, y nos puede saltar esa tendencia en un momento, pero es por acumulo del pecado, como dice acá la palabra, de la abundancia del corazón. Esa es la retención de no juzgarnos, de no pedir perdón, es lo que produce que esos espíritus se manifiesten, vayan elevándose, vayan creciendo, hasta que rebosa y explota. No explota porque sí, ni un espíritu explota porque sí. Nada salta porque sí. Nada salta porque sí, sino una pelea salta porque ya viene arrastrando enojo de hace tiempo, la falta de humillación, la falta de juzgarse, la falta de perdonar, de no entrar en oración en esa área, después te lleva a eso. Entonces la falta de arrepentimiento es todo arrastrando un hilo que al final va a explotar como un detonante y va a explotar mal. Entonces dice acá la palabra, vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta. Entonces dice acá también en Santiago 1:26, si alguno se cree religioso, o que es muy religioso y está cumpliendo la palabra de Dios, pero no refrena su lengua, no tiene prudencia, sino engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión, lo que practicás, el camino que estás siguiendo, no te sirve para nada. Todo lo que aprendés no te sirve para nada. ¿Por qué? Porque no estás refrenando. Cuando dice acá, su lengua, no le pones mordaza, porque por dentro está, por dentro está. Pero un varón perfecto refrena, dice la palabra, se humilla, pide perdón. Entonces, en ese pedir perdón hay autoridad sobre esos pecados que toman. Y dice acá en el versículo 3 y 4, finalmente. He aquí nosotros ponemos freno en la lengua de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo.
mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Dice, ponemos frenos a los caballos, gobernamos las naves con un pequeño timón, dice, para que nos obedezcan. Y esto me lleva al versículo en Salmos 32:9. Salmos 32:9, y vamos a terminar con esto, dice, no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Vemos acá la palabra, freno. ¿Para qué? Para sujetarlo. Entonces, al caballo se lo gobierna por el freno. Y un caballo que no tiene freno, brida, si un caballo dislocado, va a salir corriendo para cualquier lado, va a atropellar a cualquier persona, va a causar graves accidentes. Entonces, una persona más o menos entiende, que vivió en el campo, sabe que esto es peligroso. Y en este sentido, dice que no tienen entendimiento, dice. Entonces, le ponen freno para sujetarlo, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, como dice, creo que está en, no me acuerdo si en Isaías o en Jeremías, cuando dice, bueyes indómitos, Jeremías. Bueyes indómitos, bueyes indomables. A ver, no se acercan a ti, y como dice la palabra del Señor también en Oseas, cuando más lo llamaban, más se alejaban, porque no tienen freno, no tienen la palabra que dice en Proverbio 23, pon cuchillo a tu garganta, ese es nuestro freno. Ahí, presentar la palabra, Señor, perdóname, tu palabra dice así, Señor, perdóname, y mi alma se disloca, se desenfrena, mi alma quiere ir lejos de tu presencia, lejos de cumplir la palabra, quiere vivir su conducta, su vida, sus maneras. No le puedo poner freno a ese pecado. Está dislocada y se va, y se va, y se deja gobernar por ese espíritu. Y se deja gobernar. Entonces, vemos que un tiempo tal vez nos va a tomar, y digo, pero no permitamos que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, como dice cuando hay el enojo. Entonces, el pecado se manifestó en el día y tiene que terminar en el día a través de nuestra humillación. Porque sabemos la palabra nos dice, está mal. Y nosotros tenemos que clamar al Señor ahí para que se termine ahí. Porque si no, es una bola de nieve que va creciendo y va a provocar desastre en nuestra vida. A ver, en eso tenemos que trabajar, como digo. En no permitir que termine una manifestación. Porque si no, como dice más adelante, que lo vamos a enseñar en estos días, un pequeño fuego enciende un gran bosque. Una pequeña chispa, un pequeño pecado que crece, destruye todo. Entonces, pidamos perdón, porque todo lo que pronunciamos en nuestra boca solamente le puede poner freno a la palabra. Y esas son consecuencias ¿de qué? De que hay abundancia en nuestra alma. El ser malicioso, el ser malintencionado, el enseñar encubiertamente, entonces presentar la palabra. La persona, cuando uno le quiere, y es medio malicioso, cuando le quiere dar a entender una cosa, como dice, a buen entendedor pocas palabras, y te va a entender, y vos crees que está venciendo así, pero con esa introducción maliciosa, lo único que te ganás es que la persona se distancie, porque vos lo que tenés que hacer es presentar la palabra, humillarte y presentarla bien y mostrar el pecado, pero no con intenciones encubiertas, intenciones de ego, intenciones de gobierno, intenciones de querer influenciar a la gente con tu conducta, con tu maldad para destruir a otro. No, no es así, hermano. Uno se tiene que humillar, uno tiene que pedir perdón para que reine la paz, reine el amor, y acá no haya, como dice la palabra, hermanos, y no haya posiciones en ese sentido, aunque respetamos a los instrumentos y debe ser así, los puso a los instrumentos, pero estoy diciendo en el querer imponer por la fuerza, aplastar la cabeza de cualquiera que se oponga a eso, no debe ser así. Uno tiene que gobernar con espíritu de mansedumbre, con amor, que no haya esos pensamientos de odio, de rivalidad, de altercado. No debe ser así, porque eso solamente debilita al cuerpo de Dios, debilita a los instrumentos, debilita a los hermanos, debilita a toda la congregación. Entonces,
eso es lo que va a reinar. Entonces, al gobernar eso, va a debilitar todo el cuerpo, y todo el cuerpo después se va a apartar, porque en vez de sentir liberación, va a sentir que hay disputas en su vida. Así que seguimos mañana. Amén.